Link Start. Hola chicos y chicas, hoy les traigo una nueva historia, espero les guste ya que la traigo con mucho cariño y es uno de mis animes favoritos. Bueno, sin más que decir, iniciemos esta bella historia. Lágrimas cayeron de los ojos de una bestia. Derramando grandes lágrimas, lloraba. ¿Por qué estaba diciendo esas cosas ahora, en este momento? La bestia era incapaz de entender. No podía comprender el significado de esas palabras o sus razones para pronunciarlas. Un veneno de acción lenta. A la bestia se le había dado poco a poco cada día, y los efectos de dicho veneno circulando por todo su cuerpo se estaban mostrando en ese momento. El llanto de la bestia era una prueba de ello. Nunca había sabido de lágrimas tan dolorosas. Susurró repetidamente. Era un intento de decirle a la bestia palabras que no había escuchado antes. Esto transmitía que eran extremadamente importantes, pero la bestia no podía aceptarlas. No quería comprenderlas ahora. Sin duda, estaban en contra del significado mismo de la existencia de la bestia. Si las aceptaba, la bestia ya no existiría por el bien de los ojos Esmeralda. Odio no poder protegerlo. Mi único deseo es mantenerlo a salvo. Es todo lo que puedo corresponder. No diga esas cosas ahora. Quiero que me dé órdenes. Y así, la bestia aulló mientras gemía. Aulló a su único señor. La cosa más difícil de reemplazar en el mundo para la bestia. Rose y la Automemories Doll. Prólogo. Ojos azules se abrieron. La hermosa y dorada bestia acababa de despertar. Duchándose con la luz de la mañana, se sentó sin dudarlo. Moviendo su pequeño cuerpo, bajó suavemente de la copa de un árbol y puso sus piernas en el suelo. Tragando el rocío de la mañana que se había acumulado en sus dientes, recogió frutos del árbol para comer. Se comió uno y, después de mirar fijamente al otro por un segundo, la bestia se aferró a él y comenzó a caminar. Era de mañana. Una mañana confortable. En el ambiente donde vivía la bestia, no había ni bien ni mal. Podría eventualmente morir si se quedaba allí. Podría vivir para siempre mientras estuviera allí. La bestia, que podía sentir y enfrentar fácilmente a los invasores, no sentía ni desesperación por el hecho de que hubiera llegado la mañana, ni esperanza por el día llamado hoy. No sabía esas cosas. Como nunca se le había enseñado sobre ellas, no era capaz de comprenderlas. En ciertos aspectos, la bestia era demasiado superior, y en otros, se quedaba tan atrás que era insoportable mirarla. Tenía unos colmillos tremendamente amenazantes y era hermosa en un grado asombroso. Era esa clase de bestia. Seguía siendo esa clase de bestia. Silencio. La bestia tensó sus orejas. Podía oír los sonidos de las olas del océano desde la costa. Y también la voz de un hombre que parecía estar maldiciendo. Luego se dirigió hacia el mar. El cielo todavía tenía colores que eran una mezcla de matices del amanecer y la noche. La temperatura era cálida y perfectamente adecuada para ponerse en movimiento. Viendo la espalda del hombre, que estaba sentado en la playa, la bestia se acercó a él lenta y silenciosamente. Había estado tratando de atrapar peces. Víctima de su irritación, una larga y rota rama de un árbol fue arrojada. Un pequeño pez yacía en una hoja como prueba de sus esfuerzos. Algo desgarrador debe haber sucedido para que el hombre esté en esa situación. No parecía tener fuerzas para cocinar o comer el pescado. Con el hombre delante, la bestia le ofreció la fruta. Era el hombre que la bestia había conocido como su amo el otro día. Los adultos eran necesarios para la bestia. Adultos que pudieran asignarle algún tipo de instrucciones. La bestia era capaz de vivir por su cuenta, pero necesitaba adultos que le dieran instrucciones. Sería un problema si él muriera. Después de dejar el fruto allí, la bestia se distanció un poco y se sentó en la arena. Estaba esperando órdenes. Mientras lo hacía, algo le golpeó la cabeza. Monstruo. Era una fruta. Por lo visto tiró la fruta que la bestia se tomó la molestia de darle. A pesar de que tenía hambre, el hombre miró en su dirección. Sus iris verdes y su pelo de cuervo brillaban en medio del amanecer. Era un hombre hermoso. Quiero matarte, susurró el hombre con un tono que hacía pensar que esa era su verdadera intención. Fue una declaración cruel, pero la bestia no mostró ninguna reacción. El ruido seco de las olas del océano se interpuso entre ambos. Como la bestia no podía hablar, el lugar estaba silencioso cuando el hombre no hablaba. Una isla de un hombre y una bestia.
También solía haber una montaña de cadáveres, pero habían sido enterrados hace mucho tiempo. Pero si me preguntaran si estás mal o no, no lo sé. El hombre, que más tarde sería identificado como Dietfried Bougainvillea, simplemente le habló con cara de cansancio. Si yo estuviera en tu lugar y sintiera el peligro de esos hombres, de ese hombre que vino hacia ti de repente, entonces probablemente habría hecho eso. La bestia simplemente dirigió sus oídos hacia la voz del hombre. No es que pudiera entender algo. Era una bestia salvaje y el hombre era una persona. No pudieron establecer comunicación. Sin embargo, cuando la persona le hablaba, la bestia lo miraba con sus ojos transparentes. Eso y el hecho de que pueda o no perdonarte son dos cosas diferentes. No puedo. Al final, sí quiero matarte. Habiéndose encontrado de la peor manera posible, no habían iniciado nada todavía, pero un encuentro era un comienzo en sí mismo. Aún así, yo también tengo algo de espacio para la compasión. ¿Qué eres? ¿Fuiste abandonada? ¿Por qué estás sola en un lugar como este? Como un aviso de una reacción química que estaba a punto de ocurrir. No, mataste a mis hombres. En realidad no tengo espacio para la compasión, de todos modos, solo quédate callada y escucha. Este fue el comienzo de un destino grandioso. Estoy pensando conmigo mismo sobre qué hacer contigo. No te soporto. Te desprecio. Esa reunión sirvió como su piedra angular. Por ahora, te necesito para poder sobrevivir. Conoces este territorio y puedes asegurarme suministros de comida como mi herramienta para preparar el escape, para ir de esta remota isla de vuelta a Leidenschaftlich. Y realmente siento una rabia ardiente por lo que pasó antes, así que quiero castigarte. Pero, tengo un fuerte sentido del deber, así que si logramos salir de este lugar sin problemas y si tengo la oportunidad de ver la cara de mi hermano menor al menos una vez más, podría interesarse por ti si haces algo. No lo haré. Yo mismo no lo haré. Soy complicado. Un hombre complicado. Tú no puedes manejarme y yo tampoco puedo manejarte a ti. Si continúo usándote, me hartaré y sentiré ganas de matarte, pero hacerlo será imposible. Eres dura. Perdería. No importa cómo lo mire, no puedo matarte. No sé por qué, pero me necesitas, ¿verdad? Intentas mantenerme vivo y matas cosas para mí. Parece que puede ser útil. Después de todo, estamos en medio de una guerra. Sería apropiado que alguien como tú fuera usada y usada hasta el último pedazo de ti, hasta que te conviertas en un desgastado trapeador. Así es, eso definitivamente encaja contigo. El hombre escupió continuamente afirmaciones escandalosas durante mucho tiempo. La bestia recogió la fruta que le habían tirado y la dejó delante de él. Trata de salvarme, monstruo. El hombre mordió la fruta, y con la cara molesta, se la tiró a la bestia. Esta vez, la bestia la esquivó. La fruta formó una línea de trayectoria arqueada, superpuesta a las luces del amanecer. Era lo suficientemente radiante como para que la bestia sintiera que sus retinas se carbonizarían, y así cerró los ojos como si bajara una cortina. Ojos azules se abrieron. La bestia estaba dentro de un gran saco. No sabía por cuánto tiempo había estado allí. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la llevaron al baño y le dijeron que terminara su trabajo. Tenía la garganta seca y estaba cansada por las batallas constantes. Mientras estaba en el saco, había cerrado y abierto sus párpados repetidamente, quedándose dormida, y ahora los había abierto de nuevo. Podía discernir la voz de su amo. Así como el hedor de algunos alimentos quemados que él y la gente que le seguía se atrevían a llevarse a la boca. A la bestia no le gustaba el olor. Embotaba su sentido del olfato. ¿Cuándo la usaría el amo? No había ningún significado para la bestia aparte de ser usada. La bestia quería ser usada. No tenía otra forma de probarse a sí misma. Seguramente había gente que la encontraba extraña. Porque esta bestia parecida a una muñeca, que no mostraba ninguna emoción, estaba tan obsesionada con ser una herramienta? Eso era muy simple. Tan simple que era ridículo, tan encomiable que era ridículo. La bestia quería estar con los humanos. Podía vivir por sí sola. La bestia tenía suficiente fuerza para eso. Estaba bien inclusive sin nadie a su alrededor. Sin embargo, quería estar con la gente. Odiaba estar sola. Eso era obvio. Nadie quería estar en soledad. En verdadera y completa soledad. Ese era el deseo de la gente cuyo estado mental se había cansado de interactuar con la gente, pero nadie que estuviera realmente solo lo deseaba. La bestia quería estar con alguien, por lo que no se le ocurrió otra forma de hacerlo que ofreciéndose a ella misma para ser usada. Por eso lo hacía la bestia.
Había perdido el recuerdo de las caras de sus padres, sus recuerdos de antes de un cierto tiempo, todos, sin embargo, todos excepto la explosión nacida de la servidumbre y la violencia. Esto era lo único que estaba grabado en el modus operandi de la corta historia de la bestia. También podría decirse que terminó siendo esculpida así. Si se le hubiera enseñado cualquier otro método, probablemente no habría resultado como era. La bestia aún no sabía lo que estaba a punto de conocer. No le he puesto nombre. La hemos estado llamando tú. Al abrir el saco, las luces exteriores, que entraban en contacto con la bestia por primera vez en un tiempo, brillaron en sus ojos. La bestia cerró sus párpados una vez. Y entonces, deseó que se le diera una orden. Ojos azules se abrieron. Estaba completamente oscuro. Su campo de visión era negro como el carbón, el aire frío. Sin embargo, el cuerpo de la bestia estaba sofocantemente caliente. Un calor sofocante envolvía todo su cuerpo, dándole la sensación de convertirse en un enorme bulto de plomo. Violet. De repente, la luz brilló en medio de la oscuridad. Eso fue porque la persona que le habló encendió una lámpara, pero también porque dicha persona parecía brillar, ya que era la única luz de la bestia. Su gran mano tocó la frente de la bestia, y luego la acarició como si quisiera desatar su pelo empapado de sudor. Se podía oír un sonido chisporroteante que rezumaba del pecho de la bestia. Mayor. A la bestia se le había concedido un nombre, conocía la protección y aprendió a hablar. La fiebre, ¿no ha bajado, eh? ¿Puedes beber agua? Lo que dio lugar a un apego. Mis disculpas. La bestia había absorbido muchas cosas nuevas de su nuevo señor, y construyeron los valores de la bestia. No hay nada por lo que disculparse. Diste demasiado en la última batalla, fue mi error. Sin su señor, ahora hasta respirar le sería difícil a la bestia. Después de todo, soy una herramienta. Quería vivir para él. Creo que debería usar y usar hasta el último pedazo de mí, hasta que me rompa. Y morir por él. Por lo tanto, repararme es innecesario. Esa dependencia tan tempestuosa estaba carcomiendo su cuerpo. Eres humana. Necesitamos descansar si tenemos fiebre, y algunos también necesitan ser cuidados. Esa ha sido siempre la forma en que te he supervisado, desde que nos conocimos. Así que, por supuesto, tengo que cuidarte. Todo era culpa del señor. Había reconocido a esta bestia de ojos azules y manos doradas como una chica desde el principio. ¿No tiene ninguna petición? Algo que pueda hacer en este estado. El objeto de su salvaguarda, la bestia salvaje que tenía que supervisar, su arma. Mientras mantenía estas categorías separadas, el señor hizo uso de la bestia. Que te mejores, Violet. Y de entre todas las cosas, llegó a amarla. Ojos azules se abrieron. Lágrimas rebosaban de los ojos de la bestia. Su visibilidad estaba distorsionada. Cerró y abrió sus párpados, tratando de expulsar el mar salado que estaba dando a luz, sin éxito. Violet, detente. La bestia lloraba. Derramando grandes lágrimas, lloraba. Aunque nunca antes había llorado, lo estaba haciendo. No. Su señor había sido gravemente herido. Había fallado en protegerlo. Había ejecutado sus órdenes, pero debido a eso, no pudo protegerlo. Para la bestia, su señor era más importante que esta misión. Amo. Como apreciaba a su señor, había querido tener éxito en la misión. Como su vida pertenecía a su señor, había hecho de la misión una prioridad. Pero esto hizo que no tuviera sentido. Te amo. No quiero dejarte morir. Violet. Por favor, vive. No tenía ningún significado. Ningún significado en absoluto. Tampoco había significado en la vida de la bestia. Te amo. Además, ¿por qué? ¿Por qué estaba diciendo eso? ¿Por qué estaba diciendo algo así, ahora, en este momento? Te amo, Violet. La bestia intentó digerir las palabras que su señor acababa de susurrar. No las comprendió. Violet. La bestia no lo entendió. No podía entender el significado de esas palabras o sus razones para pronunciarlas. ¿Estás escuchando, Violet? ¿No son, seguramente, algo especial? Lo más probable es que no sean palabras que deban decirme. Lo más probable es que no sean algo que deba decirme. Si debe decirlas, entonces ¿por qué? Me gustas. ¿Por qué me usó? ¿Por qué no me deja salvarlo? Te amo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te amo, Violet. No lo entendía. No entendía nada. Ni a su señor, ni a este mundo, ni las palabras que le confesó. Y así, la bestia aulló mientras gemía. Aulló a su único señor. La cosa más difícil de reemplazar en el mundo para la bestia. ¿Qué es el amor?
Irónicamente, fue entonces cuando la bestia aceptó el amor por primera vez y se convirtió en una persona. Las historias terminan un día una vez que empiezan. Con eso en mente, uno podría considerar que aferrarse a sí mismo, a otras personas y a cualquier cosa en el mundo es un poco tonto. Así como la fiereza con la que su corazón ardía. O cómo lloraba por ellos. Todo desaparecería como un sueño con el tiempo. Uno puede pensar que incluso el esfuerzo no tiene sentido. Sin embargo, había comenzado. Nacido a través de algún tipo de señal, cualquiera respiraría. Abrir los ojos. Aprender a expresar su voz. Aprender a caminar. Llegar a entender lo que es el amor. Recibir afecto. Descubrir que eso es su enfermedad, y detenerla o darle continuidad. A nadie se le enseña cómo curarla. También hay quienes nunca la aceptaron de nadie, ni siquiera una vez. En cualquier caso, a nadie se le permite parar mientras sea parte de esta historia, de este mundo. Mientras viva, la gente está continuamente involucrada con la muerte. Pero si llega a la mañana, también llega a la noche. El hambre se calma y el sueño invita a uno al suelo. Incluso después de perder el amor, la gente lo anhela. Con sus ojos abatidos por la pérdida, el mundo gradualmente emite un nuevo brillo. Manifestaciones de belleza y horribles colapsos están en progreso al mismo tiempo. No hay eternidad, sino que las cosas continúan. La historia continúa. El mundo da vueltas. Incluso si un día llega a su fin. Incluso sin ti allí, la mañana llegará. Ojos azules se abrieron. Pétalos de flores púrpuras revoloteaban suavemente frente a sus ojos y la pasaron. La tocaron como si le hicieran cosquillas, y luego desaparecieron. Las ilusiones del pasado que habían surgido se disiparon lentamente. Su yo de bestia salvaje y su yo con nombre. Todo el pasado se disolvió en la realidad, arrastrándose al presente. Aquí, no había ni una bestia ni el hombre que solía llamar mayor. Un barco se movía aletargado por un gran río, con una automemory Sdoll en él. El adorno del barquero, que llevaba un gran sombrero, era algo muy especial. Para que causara un encuentro casual entre ella y su pasado, tenía que ser bueno. La chica, Violet Evergarden, estaba buscando a alguien. Cada vez que abría los ojos, terminaba haciéndolo. Buscando a la persona que le había dado todo lo que podía dar y luego desapareció. Buscando a la persona a la que había herido tanto como podía herir y que no logró proteger. Por supuesto, no estaba a la vista. No había forma de que estuviera en un lugar así. Ella lo sabía. Sin embargo, terminó buscando. Su más querido señor supuestamente había muerto hace mucho tiempo, pero ella seguía buscándolo. Incluso una aparición sería suficiente. Ella solo quería verlo al menos una vez más. El mundo del que se había ido se había animado de nuevo y sus colores eran vibrantes. Violet tenía que vivir en ese mundo. Tenía que vivir en este fresco infierno. Ya no podía recibir órdenes. Ni tampoco podía perseguirlo. Había límites a lo que podía hacer. Era fácil para la gente decirle que siga adelante. Sin embargo, eso era una gran dificultad para ella. A Violet le habían dicho que viviera. Tal y como se le ordenó, sin intentar morir, estaba viviendo mientras estaba agobiada por esta dificultad. Señorita, ¿qué es lo que está buscando? En ese momento, Violet todavía no era un humano completo. Capítulo 1. Rose y la automemory Sdoll. Espera, recé. Las cintas rojo oscuro que atan su pelo dorado. Los pliegues de su vestido con cintas blancas. El paraguas azul claro. Como si estuvieran jugando, todas estas cosas revoloteaban en el viento. Espérame. Era difícil respirar. Las flores de los árboles de jacaranda bloqueaban mi campo de visión. Su belleza borraba todo lo que se podía ver. Sin embargo, ahora no era más que un obstáculo. Lo que yo anhelaba no era eso. Por favor, espérame. Lágrimas brotaron. No sabía si eran lágrimas de tristeza, alivio o frustración. Ya no entendía nada. ¿Qué estaba haciendo? No lo sabía. Seguramente, nunca lo había sabido. Ni siquiera sabía que estaba sufriendo. Espera. Si había algo que sabía, era que quería que me sacara de aquí. Violet, espera. Eso era todo. Así que por favor, espera. No me dejes atrás. Era primavera. Cuando se trataba de las 4 estaciones, la primavera era seguramente la mejor. La conocí en un momento en que las flores de lila estaban en floración. Ligeramente, ágilmente, revoloteaban hacia abajo. Era una estación en la que los pétalos de las flores púrpuras bailaban en el cielo. La primavera. Una estación de florecimiento. Me preguntaba qué color le venía a la mente a la gente cuando hablan de la primavera. Probablemente era uno diferente, dependiendo de dónde vivía cada uno de ellos.
Las flores rosas y alegres estaban esparcidas por las tierras altas. Había oído que las flores de bugambilia tenían cierta región de blanco puro. Aparentemente, la vista de tallos verdes extendiéndose desde el interior de la nieve descongelada era la cara de la primavera en algunos lugares. En cuanto a mí, cuando el tema era la primavera, tenían que ser árboles de jacaranda. El río Jacaranda estaba situado entre las montañas de la región de Dartur al suroeste del continente. Era un gran río rodeado de montañas escarpadas que se elevaban como gigantes. Con el mismo nombre, se plantaron árboles de jacaranda a lo largo de dicho río como para encerrarlo, y durante las estaciones de floración, el color de la superficie del agua se tornaba violeta. Los árboles ordinarios tenían sus ramas, frutos y hojas apuntando hacia abajo, pero las flores de jacaranda crecían apuntando hacia arriba, casi como una mano que sostiene un ramo. Solo uno de esos árboles florecientes ya era un festín para los ojos, así que era simplemente magnífico cuando había muchos de ellos juntos. El cielo era azul. La tierra era una nube de color púrpura. Incluso Dios fácilmente soltaría un suspiro al mirar esta escena desde los cielos. Hay innumerables comunidades pequeñas en las cercanías del río Jacaranda, y para ir desde el exterior a un fragmento de tierra que tenía un asentamiento en él, básicamente había que moverse en barco. De ahí que fuera tan fácil para la gente que vivía en este vecindario convertirse en marineros como trabajo. La paga, en cambio, no era tan gratificante, pero no hasta el punto de hacer que alguien pasara hambre. La gente que venía de otros lugares se reunía en multitudes para ver los árboles de jacaranda durante la primavera y había demanda de los lugareños incluso fuera de las temporadas de mayor actividad. Así que yo continuaría mi trabajo aquí para siempre y nunca lo perdería. En este mundo, dentro de esta pequeña historia mía, tuve un encuentro con ella. Disculpe, escuché que hay un pueblo más allá de este punto. ¿Es posible cruzar el río? Un objeto extraño apareció en ese pequeño mundo mío. Hola. Sí, voy allí a menudo. Esto es lo que cuesta y el pago es por adelantado. Su nombre eventualmente rugiría por todo este negocio, pero en ese momento, era una chica escritora fantasma que apenas había empezado a viajar por el mundo. No me importa. Será un placer para mí. Normalmente ponemos los nombres de los clientes en un libro de cuentas. ¿Me puede dar su nombre? Así fue como ella y yo nos conocimos. Es Violette Evergarden. Para ser honesto, ella era el tipo de persona que podía hacer que el tiempo de la gente se detuviera por un breve momento con fascinación. Este puerto de transbordadores estaba lleno de gente en primavera. Había mucha gente alrededor, así que por supuesto, podía ver a varios hombres y mujeres hermosos que se presentaban para hacer turismo, pero ella no era como ninguno de ellos. No importaba el fondo que hubiera detrás de ella, solo sería un objeto extraño en ello. Ya sea en días lluviosos o soleados, en invierno o en primavera. Independientemente de lo que el mundo vistiera, uno encontraría sus ojos yendo hacia ella. La belleza no era la única razón para ello. Su olor era diferente al de otros seres vivos. Es similar a la sensación que tuve cuando por primera vez vi un ciervo en las montañas. Cierto, una bestia salvaje. Era como una hermosa bestia salvaje. Si una bestia tan impresionante apareciera de repente ante los ojos de alguien, seguramente la mirarían fijamente. Esta tenía ojos azules y su cabellera era dorada. Por favor, cuide de mí. Ah, sí. Su voz era clara, sus gestos elegantes. ¿Hay algo malo con mi apariencia? No, no. En absoluto. Nada en absoluto. Estaba llena de misterios que a otras personas no se les permite tocar tan fácilmente. Su ropa también podría ser la culpable. Estaba bien vestida, de una manera que no se veía en esta zona. Una chaqueta azul prusiana, un vestido blanco con una cinta y botas marrones que podrían considerarse como nuevas. Un broche esmeralda brillaba radiantemente sobre la cinta de la corbata. Yo solo tenía un juguete similar a ella cuando era niño. Esa joven era literalmente como una muñeca. Encima, hasta el nombre que le pregunté coincidía con su encantadora apariencia, hasta el punto de que me sentí como si tarareara inconscientemente. Señorita Violette Evergarden. Muy bien. Ahora, por favor. Era un buen nombre. Como el de un actor. Aunque nunca había visto una obra de teatro ni nada parecido. Muchas gracias por su patrocinio hoy. Soy el operario más seguro de aquí. El navegante Valentine. Una vez que se escribió el nombre y se recibió la tarifa, mi trabajo comenzó. Los clientes dudaban al subir al barco sin importar si eran hombres o mujeres, pero Violette difería de ellos.
Se subió sin hacer ruido, se sentó rápidamente y se puso en postura esperando a que yo empezara a remar. Independientemente de los pensamientos en los que estaba absorta, cerró silenciosamente los ojos después de echar un vistazo a las dispersas flores de jacarandá. Era un día de cálida luz solar y agradable viento, así que podría haberse quedado dormida. El cómodo silencio continuó por un rato. Pensé en dejarla tranquila, pero tal vez porque los pétalos que cabalgaban en el viento y volaban alrededor le habían hecho cosquillas en las mejillas, abrió sus ojos azules. Se suponía que el paisaje de antes no iba a ser diferente, pero ella miró a izquierda y derecha como si buscara a alguien. Señorita, ¿qué es lo que está buscando? Mientras preguntaba, Violet movió su cuello como un pequeño animal y miró hacia mí. Después de un breve momento, la respuesta llegó en voz baja, con un no es nada. Parecía un poco desanimada. Parecía una persona poco comunicativa, así que pensé que no estaría de acuerdo con la charla de un navegante, pero queriendo un cambio de humor, seguí hablando. Señorita, está de suerte. Ahora es el mejor momento para verlas. Las jacarandas. ¿De verdad? Era una chica un poco rara. Su forma de hablar era débil en cuanto a la emoción. Para mí, este es el momento de hacer dinero. Cuando este período pasa, la gente deja de venir a esta remota región. Esta es mi principal ocupación, pero mucha gente también rema los botes como trabajo adicional. Cuando termina la primavera, se dedican a la agricultura. Señorita, no parece que esté aquí para hacer turismo. ¿Es por trabajo? Sí. ¿Es un trabajo relacionado con los barcos? No. Vaya, una suposición errónea. No se asusta del balanceo, así que pensé que estaba acostumbrada. ¿Es así como se ve? Después de hablar tanto, Violet finalmente dejó de buscar y movió su mirada hacia mí. Sí. Se siente como si no tuviera miedo. El silencio se fue alejando. En lugar de ignorarme, parecía tener dificultades para elegir sus palabras. Hasta que esta misteriosa belleza habló, yo estaba cortando suavemente la superficie del agua con el remo. Tal vez debido a que su equipaje era pesado, la propulsión era más lenta de lo que había predicho. Era una joven delgada sin importar cómo la mirara, así que su equipaje era probablemente el culpable del mal flujo del remo. Ahora que lo pienso, se oía un chirrido bajo cada vez que se movía. Podría tener algún tipo de artículo manufacturado. Tiene razón. He estado en la marina antes, así que... Ops, la conversación volvió. ¿Su familia es militar? No, solo yo. Mi historial de servicio militar fue en última instancia el ejército. Pero antes del ejército, la persona a la que serví era un oficial de la marina. La respuesta estaba cubierta de enigmas. Su perfil era frío. La forma en que hablaba encajaba perfectamente con una belleza misteriosa. Pensé que esta extraña clienta daba un poco de miedo, pero dejé salir mi curiosidad un poco más. Nunca había salido de estas tierras, así que me encantaba charlar con los clientes. No puedo creerlo. Pensar que alguien como usted solía ser soldado. No tenía ni idea de lo que representaba la descripción como usted. Esta impresión se mostraba a través de una leve expresión facial. Viajé con mucha gente, así que tenía mis propias teorías sobre ellos. Sentía que los estudiantes de escuelas de renombre lo convertirían en un hazmerreír si lo llamara filosofía, pero, la gente comunicaba el estado real de sus emociones a través del parpadeo de sus ojos, la forma en que abrían sus bocas, los altos y bajos de sus voces y otras cosas así. Eran extremadamente escasas en esta chica, pero yo podía percibirlas. En serio. Era un experto en observar a los demás. ¿Le preocupa que la gente le coaccione o algo así? Cuando pregunté por curiosidad, Violet tenía otra vez un signo de interrogación en su cara, pero después de un rato, parpadeó como diciendo, he llegado a una respuesta para la investigación, y me dio una respuesta inesperada. En mis viajes, a veces me invitan a convertirme en su guardaespaldas después de salvarlos. Soy una auto-memories doll, así que los declino educadamente, dijo. Lo preguntaba en un sentido romántico, por lo que no podía considerarse una respuesta a mi pregunta. ¡Qué muñeca tan extraña! ¡Qué chica tan extraña! Mi vida sería maravillosa si naciera con esas miradas. En los primeros encuentros, los ojos se dirigen a la apariencia física de la gente ante todo. Todo el mundo tenía un tipo de cara preferido, ¿verdad? Accidentalmente terminé comparando la suya con la mía. Tal vez como siempre llevaba un gran sombrero de paja para que mi piel no se dañara por las quemaduras del sol, mi pelo estaba aplastado. Incluso si me quitaba el sombrero, el color rubio platino podría confundirme con un viejo grisáceo. Otras chicas de mi edad brillaban tanto, y sin embargo, ¿qué era yo?
Estar en el mismo espacio que ellas era vergonzoso. No, dejemos de lado lo que los ojos podían ver. Debo servir al cliente. Servir al cliente. Es hermoso aquí, ¿no? Estas son flores de jacaranda. Jacaranda. Ah, venden frutas en ese barco de allí. ¿Quiere comprar alguna? No. ¿Hablo demasiado? Ah, mire. Ese pájaro es muy raro. ¿No se nota que tiene el color de las esmeraldas? Se llama pájaro de las piedras preciosas. Las plumas que dejan caer son mis tesoros. Es hermoso. Yo también lo creo. Puede que me lleve bien con usted. ¿Qué hace normalmente para pasar el tiempo? Durante mi corto viaje en barco con Violet, me dijo lo siguiente. Trabajaba para una cierta compañía postal de una nación militar del lejano sur llamada Leidenschaftslich. Ella es una auto-memories doll novata allí. A través de su actual comisión, era la primera vez que venía a estas tierras. Antes de llegar aquí, ahuyentó a 2 grupos de bandidos. Su jefe le dijo que le llevara como recuerdo las especialidades locales de esta zona. Eso fue todo. Tenía muchas historias sobre su jefe. Así que el presidente y los empleados son cercanos en su empresa, ¿eh? Es así. No, tiene razón. Nuestra compañía apenas se ha establecido y hay pocos empleados. Si el número de miembros de la unidad es pequeño, la distancia entre ellos y el comandante naturalmente se reduce. Sí, para alguien como yo, cuyos orígenes son desconocidos, es una persona compasiva. No tiene que hablar así sobre usted misma. Es verdad. Soy huérfana y no sé dónde nací. Añadí huérfana a la información sobre Violet que tenía dentro de mí. Las cosas que le habían sucedido a esta persona dictaban el aire sobre ella, pensé. ¿Era esa la razón por la que parecía algo solitaria? Pero ahora tengo gente que me cuida. Su jefe. Sí. Y una amable pareja de ancianos también. Ah, bien por usted. Estar sola es triste. Si tiene alguien con quien estar, es mejor. Así que solía estar en el ejército, pero ya no es soldado ahora que la guerra terminó. Consiguió un nuevo trabajo y una familia, es lo que está diciendo. Sí. Está navegando sin problemas. No. Aunque intenté concluirlo expresamente con buenas vibraciones, fue negado. Tengo muchos problemas. Había un ligero pliegue entre las cejas de Violet. Aún no sé si tengo la aptitud para ser una auto-memories doll, pero es difícil decir si puedo o no hacer un uso efectivo de eso. He conservado el poder de combate, pero me encuentro en un estado en el que no sé cómo usarlo. El tono de su voz se desvaneció un poco al final. ¿Cómo es que está trabajando así ahora? Pregunté por pura preocupación. Después de todo, ella era una auto-memories doll. Me cruzaba con todo tipo de clientes, pero ella fue mi primera auto-memories doll. Era un trabajo en el que la gente usaba la escritura fantasma como arma y se apresuraban a dar la vuelta al mundo. Escuché que había muchas mujeres en esa ocupación, pero nunca pensé que una chica de mi edad lo haría. Podría muy bien estar escribiendo para una princesa de otro país mientras yo estaba aquí, remando en un bote. Las cartas tienen frases estándar. En la mayoría de los casos, si añadimos el contenido deseado a esas frases estándar que hemos memorizado, tomarán forma. Ya veo. Sin embargo, no se puede decir que la carta que tanto deseaba escribir hasta el punto de solicitar una auto-memories doll se haya logrado con esto. Si no podemos corresponder a las expectativas, somos un fracaso como herramienta. Por lo tanto, una vez que se nos confía el contenido de la solicitud, sugerir algunos tipos de detalles, elegir los mejores y aceptar las demandas adicionales, si hay alguna, entonces repetir. También hay veces en que mis habilidades no son suficientes. ¿Se refiere a temas que no puede escribir? Cualquier tipo de carta puede tener forma hasta cierto punto siempre que haya tiempo. Después de todo, es una combinación. Sin embargo, no estoy bien versada en el arte de la conversación que entretiene a la gente. Me dicen que soy aburrida o poco amigable y a menudo soy despedida por los clientes. De alguna manera me convenció. Me dio mucha pena por eso. Pero podría ser difícil para alguien tener ganas de escribir una carta de forma divertida con ella. Si la contrataban para contenidos serios, eso era otra historia. Además, normalmente tenemos que entender las circunstancias en las que se encuentran nuestros clientes. Veamos. Es similar, por ejemplo, a acercarse a alguien que está herido. Se supone que debo escribir ese tipo de cartas, pero aún no entiendo lo que es una buena carta. Es difícil para mí decir que puedo lograrlo. Al final, no sé si tengo aptitudes para ser una auto-memories doll. Siempre me pregunto si está bien que trabaje en estas condiciones.
Tal vez por pensar un tanto en ello, Violet dijo algo incomprensible, que sería mucho más eficiente si el presidente de nuestra compañía se convirtiera en Automemory Doll. ¿No se suponía que un presidente debía encargarse de la gestión? Pero, seguramente, para que Violet dijera algo así sobre él, tenía que ser el tipo de persona que sobresalía por ser considerado. Con el flujo de la conversación, intenté preguntar lo que más me interesaba: ¿qué hace con las cartas de amor y cosas así? ¿Cartas de amor? Sí. Era un campo de gran preocupación para alguien que nunca había tenido ningún tipo de relación desde su nacimiento. Eso también es una combinación. Añades versos de poemas o canciones famosas, las novelas románticas clásicas son un valioso material de referencia, así como una gran cantidad de retórica. Como recibí una respuesta mucho más directa de lo que había imaginado, casi como verduras hervidas sin más sabor que el suyo propio, mis hombros se cayeron. Esperaba que me respondiera que usaba sus propias experiencias amorosas como referencia, pero Violet era un ratón de biblioteca extremadamente serio. Estaba un poco avergonzado de mí mismo. Entonces empecé la conversación. Debe ser duro que su primer trabajo se trate de cosas en las que no es buena. Mientras lo decía, Violet bajó la mirada y dijo: no, tenemos una brillante Automemory Doll que es todo lo contrario a mí, así que se encarga de casos como los que acabo de mencionar. En cambio, un gran número de casos de transcripción que no son cartas sino facturas y documentos de contratos, o que requieren una escritura rápida, vienen a mí. Describir exactamente lo que veo es mi especialidad. Ya veo. Es cuestión de tener a la persona adecuada en el lugar adecuado. La administración de su jefe es buena. Así que lo ha estado controlando de una forma u otra hasta ahora. Sí. Pero este es mi primer viaje de trabajo para escritura fantasma. Primero. Accidentalmente dejé escapar una voz fuerte. Sí, mi primer viaje. Esta chica estaba en su primer viaje de trabajo como escritora fantasma. La estaba llevando en un bote para eso. Me sentí como si estuviera involucrado en una historia muy grandiosa, lo que hizo que mi corazón se acelerara. Le pone nerviosa, ¿verdad? Busqué un entendimiento, pero el único que se sentía nervioso era yo. ¿Estará bien? Pero Violet no parecía estar bien. En los viajes de trabajo de escritura fantasma, la tarea es terminarla en el acto, y debes responder inmediatamente. No puedo usar los medios que he usado hasta ahora, como tomarme el tiempo para escribir o conseguir tiempo acortando el sueño y comer poco. Esa puede haber sido la razón de su aspecto de cansancio. De todos modos, me sorprendió. Cuando nosotros, los barqueros, no queríamos sacar nuestros barcos, rechazábamos los paseos aunque hubiera clientes. Era un trabajo en el que teníamos que tener clientes, pero decidimos la conveniencia por nuestra cuenta. No dejaba que los que tenían una mala actitud en mi barco volvieran nunca más, aunque lo pidieran. Sobre todo, no comer era imposible. Nadie podía remar en un bote si tenía hambre o sueño. Tiene que comer, ¿no es eso lo más importante? Y también debe dormir. Lo más importante es cumplir mis misiones. Pude entender de alguna manera por qué el jefe de esta chica estaba tan preocupado por ella. Como era una ex soldado, no podía acostumbrarse a una vida pacífica, y el trabajo que había conseguido requería una variedad de emociones que no le quedaban bien, así que competía con conocimiento y esfuerzo para compensarlo. Hablando de peligro. Pero cuidar de su salud también es parte del trabajo. Violet bajó sus pestañas doradas. Lo que dije probablemente la hizo pensar. Como pensaba, estaba mejor como soldado, susurró esto de improviso. Mientras acariciaba su broche de esmeralda, fijó en él una mirada que parecía arder. ¿Por qué? Cuando estaba en el ejército, todo lo que tenía que hacer era perseguir a una persona y protegerla. Siempre buscaba un adulto a quien seguir. ¿Cómo se supone que iba a describir a esta chica? Me encontré con el mejor maestro de todos y solía vivir mi vida sirviéndole. Más que sincera, era demasiado cándida. Casi como, sí, una niña que no sabía nada. Habría sido genial si hubiera sido así para siempre. Por eso, lo más probable es que... Así que era alguien importante para usted. Ella honestamente pensaba lo mismo. Más que nada, sus palabras no contenían ninguna mentira. Eso es bueno. Realmente se separó de alguien importante para ella y se desanimó. Pero la guerra terminó y todo cambió. Las cosas son diferentes ahora. Me he separado de mi maestro, y debo viajar alrededor del mundo sola, con palabras y bolígrafos como armas. Mi país era una tierra próspera que no se había involucrado en la guerra continental. Desde que nací, nunca me había alistado. No tenía nada que responder a sus declaraciones. A pesar de que había hecho tantas preguntas entrometidas, ¿qué persona era yo?
¿Puedo decir algo? Quería animarla. Pero no tenía ni idea de cómo. Mientras titubeaba, Violet sacudió la cabeza. Lo siento. Empezó a disculparse por alguna razón, lo que me confundió aún más. Hablé demasiado. Perdóneme por manchar sus oídos. ¿Por qué? No lo hizo en absoluto. Me dicen que no hable con demasiado detalle sobre mi historia. Sin embargo, ¿no está bien? Debo hacer lo que me dicen. Pero. Mis más profundas disculpas. Dije cosas que podrían perturbarlo mientras está trabajando. Pero. Mis más profundas disculpas. ¿No está bien? Usted y yo solo somos un cliente y un navegante que no nos veremos en ningún sitio excepto aquí. Otra vez, hablé en voz alta por accidente. Me puse un poco nervioso. Después de todo, se estaba disculpando. Aunque solo estaba respondiendo a mis insistentes preguntas. A pesar de que estaba tan agobiada con tantas cosas que terminó diciéndolas sin querer a un extraño como yo. Después de que baje de este bote, no tenemos forma de saber qué pasará con el otro. Así que por favor no se preocupe. Fue porque le pregunté con tanta insistencia que las cosas que ella había estado conteniendo se desbordaron. Todo está bien. Había algo que podía decir exactamente porque era un navegante de una región remota. Está bien, afirmé con fuerza, queriendo hacer algo con esos ojos vacilantes y su aspecto de incertidumbre. Yo también podría haber estado resoplando ferozmente. Violet me observó con una mirada como si acabara de despertar de un sueño. Y luego asintió con la cabeza con una cara dócil. Sí. Aunque solo había asentido una vez, después de unas pocas decenas de segundos, volvió a asentir mientras decía. Sí. Después de eso, finalmente llegamos a la orilla sin hablar mucho. Por lo que había escuchado, el patrón de Violet era el señor Lockhart, un anciano famoso por ser rico incluso dentro de su comunidad. Ya era bastante viejo, así que se decía que no le quedaba mucho tiempo. Vaya derecho por el camino. Después de un rato se verá el pueblo, y la mansión del señor Lockhart es la que está más en lo alto. Tiene un techo blanco. Las casas de los vecinos son todas extravagantes también, así que no se equivoque. Está bien. En el camino de vuelta. Si también tiene ganas de que volvamos juntos, búsqueme. Sí, señor Valentine. Tal vez porque yo lo pedí, Violet me buscó y me llamó para que la llevara de regreso. Quizás porque había escuchado la historia de su vida, no se sentía ya como si fuéramos extraños. Después de intimidar y dispersar a los otros barqueros, tratando de tomarla como su cliente, pregunté. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Fue bien? No lo sé. Silencio. Al principio me gritó, luego estrujó las cartas que escribí formando bolas una tras otra y las tiró. Eso es horrible. Pero una vez que presenté sugerencias de mejora 23 veces, dijo que había sido derrotado por mi persistencia y aceptó la escritura fantasma. Señorita Violet, usted tiene un fuerte espíritu competitivo, ¿no es así? Más tarde, según lo que escuché de la gente de su vecindario, el señor Lockhart era un viejo malvado que, aparentemente nervioso por luchar contra una enfermedad, contrataba a gente para intimidarlos y hacerlos renunciar. Dios mío. Era el tipo de persona con la que no querría asociarme ni una sola vez, así que supuse que el hecho de que Violet no tuviera que lidiar más con él después de esta única vez era una bendición disfrazada. Sin embargo, unos meses después. Voy a hacer una carta fantasma al nieto del señor Lockhart durante unos meses. Apareció de nuevo con una bolsa de viaje en una mano y se reunió conmigo. Nuestras interacciones continuaron a partir de ese momento. No sabía cómo nombrar mi relación con Violet. No éramos amigos. Solo nos encontrábamos por asuntos laborales y nunca vi a Violet más que cuando venía a trabajar. ¿Cómo fueron las cosas después de eso? ¿Va bien el trabajo? Estamos fuera de temporada ahora, así que estoy bastante libre. Parece que la gente de la industria postal busca no quitarles el trabajo a los de la misma línea de negocios. Nosotros, Automemory y Stolz, solemos recibir trabajo de la zona que rodea a nuestras empresas, pero el número de viajes de trabajo está aumentando. Sin embargo, es difícil decir si vamos por buen camino. Nuestro presidente revisa su libro de cuentas todos los días. Como ambos éramos de la industria de la hospitalidad, teníamos preocupaciones en común. Así que yo también estaba feliz. Mi cartera también se vacía mucho fuera de temporada. Bueno, puedo vivir bien con la cantidad que ahorro en primavera, pero tengo que encontrar otro trabajo cuando quiero algo caro. Un trabajo diferente. Señor Valentine, ¿cuántos años lleva navegando? Me recordé a mí mismo el número de años de mi vida ordinaria y la historia del trabajo dentro de mi cabeza. He estado remando durante 2 años.
Pero antes de eso, era algo así como un multiusos, trabajando en un huerto, cuidando de los bebés de los demás, haciendo la limpieza y el lavado, haciendo recados y siendo aprendiz en la cocina de un restaurante. Eso es una gran variedad. Mi familia es pobre. Papá y mamá también son adictos al juego, somos tan pobres que no podemos sobrevivir sin que todos trabajemos. Tenía 8 años cuando me dijeron que tenía que conseguir un trabajo porque nuestras finanzas no iban bien. Eso es encomiable para alguien tan joven. No, señorita Violet, usted es probablemente tan mayor como yo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Tal vez ella y yo realmente teníamos una conexión kármica, ya que yo siempre estaba trabajando cuando ella venía a estas tierras. Señorita Violet. Si es la señora Violet. Señor Valentine. Lo estaba buscando. ¿A mí? Sí. Me pidió que preguntara por usted la primera vez que navegamos. También lo hice la última vez. ¿Va a sacar su bote hoy? Claro. ¿Puedo preguntar de nuevo? ¿Me estaba buscando? Sí. Estoy tan feliz. Lo mismo para mí. Todos los días me pregunto si va a venir pronto. Vamos, vamos, cliente. Por favor, suba al bote. Adelante, adelante. Tengo muchas cosas que quiero decirle. Ya veo. Así que me estaba buscando. Sí, lo buscaba. El aire que la rodeaba era como el de un hilo tensamente estirado, pero con el paso del tiempo, llegó a ser capaz de mostrar diferentes expresiones faciales. No puede sonreír. No. No puedo decir que tenga quejas al respecto, pero, recibo este tipo de opiniones de los clientes con bastante frecuencia. Por ahora, estoy haciendo intentos físicos al respecto. El señor Lockhart a menudo me levanta las mejillas. Me dice que practique. Sin embargo, no funciona muy bien. Ese viejo le está enseñando cosas raras, es la primera vez que veo a alguien levantar las mejillas para formar una sonrisa. Señor Valentine, usted sobresale en la sonrisa. ¿Tiene algún truco para ello? Solo estoy siendo despreocupado. Eso es difícil para mí. Pero ese es el secreto del éxito. El secreto del éxito. Este lugar es un muelle, después de todo. Para que un chico como yo trabaje entre hombres, al menos tengo que ser bueno actuando amistosamente, o de lo contrario no podré sobrevivir. ¿Es así? Sí. Por eso es algo que tengo arraigado en mí. Señorita Violet, usted es una ex soldado, ¿no es así? No podía estar despreocupada en el campo de batalla, así que no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero, eso no tiene nada que ver con mis clientes. Intentar ser mejor nunca es exagerado, pero desde mi punto de vista como alguien que también está en el negocio de la hospitalidad, no creo que sea completamente indispensable. Le damos a los clientes lo que buscan y ellos pagan los honorarios. Es esencialmente este tipo de relación igualitaria. No tienes que humillarte más de lo necesario. Los clientes acuden naturalmente a personas que hacen un buen trabajo aunque sean poco sociables. Eso es cierto. Es así. Alguien que, en cambio, es amistoso pero no puede hacer el trabajo en absoluto es un problema. El hecho de que se haya convertido en la proveedora del señor Lockhart significa que escribe buenas cartas. Parece que es muy particular en sus propios asuntos. Ya sabe, es apta para gente como esa. Si es así, eso es bueno. No ponga esa cara. Le levanto las mejillas. Las cosas de las que teníamos para hablar entre nosotros cada vez que nos encontrábamos aumentaban exactamente porque estábamos muy lejos el uno del otro. Hablando de eso, está buscando a alguien, ¿verdad? ¿Encontró alguna pista? Nuestras respectivas circunstancias se deslizaron dentro y fuera de la vista. No. Pero las auto-memories dolls tienen que ir a todo tipo de lugares, así que todavía hay esperanza. Sí. Yo también creo que ese es el buen aspecto de ser una auto-memories doll. De verdad. Señorita Violet, ¿eligió ser una auto-memories doll para buscar a alguien? No, tal vez debería decir que es una ilusión. No creo realmente que pueda encontrarlo. Sin embargo. Para entonces, me había dado cuenta de lo que era el broche. Puedo seguir viviendo mientras pienso qué pasaría si. Ese es el tipo de trabajo que es. Que era algo relacionado con la persona importante que había mencionado. Es así. Mientras hablaba con voz relajada, pensé incidentalmente en lo que sería en mi caso. ¿A qué estaba tan apegado como para estar tan obsesionado con ello? Es lo opuesto a mí. Estoy esperando a mi familia aquí. Si tengo algo de eso, sería el barco en el que mi padre solía ir. ¿Viven lejos unos de otros? La casa en la que todos vivíamos juntos. ¿Cómo debería decirlo?
Me enviaron a otra ciudad para el servicio doméstico cuando tenía 8 años, y estaba completamente convencido de que mis padres y mi hermano mayor vivían aquí. Nada de a lo que yo estaba unido eran cosas que pudieran permanecer a mi alcance. Era esta tierra en sí misma. Cuando volví, solo estaba nuestra casa. Mi familia no estaba en ella. No era algo con lo que pudiera caminar. Podrían haberse mudado a otro lugar, porque odiaban la vida aquí. Violet no frunció el ceño ni puso cara de desconcierto. Solo me prestó silenciosamente su atención. Me escapé del lugar donde estaba haciendo el servicio doméstico, así que supongo que no me di cuenta. Creo que ahora están preocupados. ¿Qué me están buscando? También quiero que vengan a buscarme, pero nunca lo hacen. Yo mismo lo entendí. Sabía que estaba diciendo cosas raras. ¿Raro, no? Estaba consciente. Si me llamaba loco, sería lo normal. Señor Valentine, ¿no debería estar buscándolos? Esa pregunta me sacó un poco de la parte más débil de mi corazón. Sí, solo un poco. Me atravesó exactamente porque la persona que la preguntó se había levantado de su sufrimiento y corría hacia adelante. Si dejo este lugar, sería un problema. Pero Violet no dijo que estuviera equivocado en absoluto. Sería un problema si, por casualidad, mi hermano, no, papá o mamá decidieran volver. Ella simplemente susurró una sola frase. Entendido. Antes de que me diera cuenta, había empezado a buscarla en el muelle. ¿Va a venir hoy? Todavía no. Puede que venga mañana. Ha pasado un tiempo, ¿cambió algo? Tenemos que volver a vernos porque el señor Lockhart sigue vivo, ¿eh? Sí. Solo que el personal de mi lugar de trabajo ha vuelto a aumentar. La voz del señor Lockhart es tan viva cuando está enfadado que uno no se imagina que tiene una enfermedad. Señor Valentine, ¿qué hay de usted? Verá, últimamente he estado yendo a estudiar, fui influenciado por usted. Puedo leer palabras fáciles, pero nunca fui a la escuela, así que soy malo para escribir. Yo tampoco podía escribir. Sin embargo, debería estar bien siempre y cuando practique. No tengo suficiente papel para practicar la escritura, así que he estado escribiendo en el suelo con un palo estos días. Si lo desea, por favor use esto. ¿Qué son esos? Parecen caros. No puedo. También recibí papel y bolígrafos de alguien así y comencé mis estudios. Usted puede. No puedo. No puedo obtener algo así de mi cliente. Así que puede. A medida que pasaban las estaciones, los días y los meses, su aspecto de ansiedad desde que nos conocimos disminuyó. Construyó un registro de logros como una auto-memories doll. Ese paraguas es lindo. Se ve bien con su ropa. Es un regalo. También, lo encuentro adorable. ¿Es un pedido apasionado para una relación de su cliente? No, no es eso. Es una muestra de gratitud por mi trabajo del señor Oscar, el novelista. Mucho más rápido de lo que había imaginado, pero seguramente, ella estaba subiendo elegantemente esa brillante escalera. Un novelista. No sé mucho sobre él, pero es increíble. Puede que un día de estos esté trabajando en algún palacio real. Ya lo he hecho. Sí, lo he hecho. Escribí cartas de amor en nombre de una princesa de un país llamado Drosel. Se convirtió en alguien conocido en el vecindario en poco tiempo. ¿Cómo debería describir su vigor? ¿Era demasiado raro lo suficientemente fuerte como para derribar pájaros en vuelo? Ella era una fuerza irresistible a la que la gente se sentía atraída en masa. De una forma u otra, dio un gran salto en un parpadeo de la vida. Su popularidad atrajo más popularidad, y fue sorprendente que su trabajo se haya desarrollado tanto. También había gente así en el muelle, pero esto no podía lograrse sin esfuerzo. Pero no parecía que hubiera ambiciones o sueños en los esfuerzos de Violet. Los que perseguían los sueños tenían ojos diferentes a los de la gente común. Ella, sus ojos azules eran tan tranquilos como un mar en pleno invierno, sin importar en qué estación me asomé a ellos. Su mirada hacía parecer que me miraba desde un mundo diferente. Como si estuviera mirando todo desde el fondo del océano. Sí, era ese tipo de mirada. Ella estaba allí, pero no lo estaba. Sus ojos azules eran espejos que, antes de darme cuenta, me hacían sentir como si me estuviera mirando a mí mismo, cuando se suponía que la estaba mirando a ella. Ella misma era también este tipo de persona, con una actitud como si su mente estuviera en otra parte. Su fama, si utilizo una metáfora, era una muñeca rota que fue elogiada como resultado de un trabajo de repetición. Así es como me pareció a mí. Una forma horrible de decirlo, Pero la Violet Evergarden que conocí había sido herida. Era solo una chica herida. Así que honestamente me sorprendió.
Porque, al principio, no se parecía en nada a una chica que se precipitara al estrellato de las Automemories Doll a partir de ese momento. Sí, no lo parecía. Eso podría deberse a la forma en que nos conocimos. Si hubiera conocido a la actual Violet en su lugar, seguramente habría pensado, una Automemories Doll tan completa. Pero aunque era una chica excéntrica, no me pareció así. Para mí, no se parecía en nada a una chica de la misma generación que yo, estancada en un mundo en el que estaba metida. Una chica inquieta, que acababa de empezar a trabajar. Del tipo que definitivamente podría encontrarse en cualquier parte del mundo. Una que también era similar a mí. Desde ese día, en ese momento. Papá, mamá, hermano mayor, ¿dónde están? Ella era como yo cuando estaba perdido y decidí vivir solo. Con el paso de los años, Violette Evergarden había florecido en el mundo como una maravillosa dama antes de que yo lo supiera. Tal como su nombre sugería, era una chica que había florecido maravillosamente. No importa que, terminé comparándola conmigo mismo, aunque nos reunimos después de mucho tiempo, aunque estaba feliz, me sentía demasiado triste por alguna razón y terminé diciendo un montón de cosas tontas. Señorita Violet, de repente se convirtió en una persona inalcanzable, Fue porque, aunque supuestamente había vivido como ella en las mismas 4 estaciones y en el mismo tiempo que ella se había apresurado, yo seguía siendo un insignificante navegante. Mi empresa sigue teniendo su sede en Leidenschaftlich, como antes. No, no me refería a la distancia física. Es, una cosa espiritual. Silencio. Usted es realmente admirable. ¿Sabe? Cuando pienso que está haciendo un trabajo tan asombroso mientras estoy aquí, navegando sin ninguna preocupación en el mundo, es como... Señor Valentine, usted también trabaja todos los días. No es como si la navegación fuera un mal trabajo o algo así. Tampoco creía que hubiera altos o bajos en lo que se refiere a las ocupaciones. Sin embargo, terminaba comparándolas. Me gusta bastante. Remar en el bote, eso es. Pero de alguna manera. Como, cuando la miro, señorita Violet, pienso en mí. Me pregunto si estoy bien así. Porque seguramente, debería haber algo más que quiero hacer. Silencio. Si tan solo pudiera cambiarme a mí mismo también. Señor Valentine. ¿Sí? Sentí que nos habíamos acercado más que cuando nos conocimos. ¿Eh? Estaba en shock. Porque pensé que no era el tipo de persona que dice algo así. ¿Cómo llamaba la gente a esto? Se convirtió en un hábito para mí buscarlo inmediatamente por aquí. Esas palabras que eran casi como si alguien estuviera acurrucado cerca de ti. Como me ha dejado subir al bote en incontables ocasiones, usted ha sido grabado dentro de mí. No, no era eso. No era que no dijera esas cosas, no podía decirlas. Después de todo, Violet me lo había dicho cuando nos conocimos. Que no podía escribir cartas que se sintieran como si se acercaran a alguien que estaba herido. Ya veo. Le preocupaba que se lo dejara a otra persona, que no estaba cualificada. ¿Nos hemos distanciado mucho? Sin embargo, se había vuelto capaz de hacerlo. Practicando mucho, involucrándose con la gente. Señor Valentine, usted siempre me encuentra tan bien. Siempre que llego aquí, al instante. Esta chica se ha vuelto capaz de hacer lo que peor sabía hacer. Sí. Pero incluso ahora, no cambiaba el hecho de que tocara su broche de esmeralda cuando no estaba segura. Lo siento. Estoy segura de que podría detectarlo aunque nos cruzáramos en otra ciudad, lo siento, es que, está mal. Me equivoqué. Violeta había crecido. Lo siento. Ese día, cuando nos conocimos, se preocupó por poder escribir cartas que pudieran acercarse a alguien. Habiendo nutrido su corazón a través de mucha gente y mucho tiempo, ahora era capaz de decir este tipo de cosas. Esta chica luchó adecuadamente contra el destino que se le había concedido. Ahora, quería ser como Violet Evergarden. Quiero ser como esta chica. De verdad que sí. Todavía era joven. Podía empezar de nuevo en cualquier otro lugar. Pero no lo hice. No podía deshacerme de mi familia. No podía. ¿Alguna vez pensaste en deshacerte de tu familia? Yo, nunca lo había hecho. Porque era la familia. Gente con la que compartí mi sangre. Se suponía que debíamos estar juntos, ¿verdad? Padres protegiendo a sus hijos e hijos anhelando a sus padres, ¿era la norma, no? Cuando miraba a mi alrededor, eso era lo que la gente hacía. ¿Era todo mentira? ¿Por qué? ¿Por qué mi familia no se las arregló para ser normal? ¿Por qué era tan difícil para mí ser normal? ¿Por qué era estúpido? Fui a casa de un extraño cuando tenía 8 años porque mis padres me lo dijeron.
Fui con ellos como mis padres dijeron, ve con esta persona para ayudarles. Te pagarán por ello. Tuve la sensación de que mis padres habían estado sonriendo. Mi hermano era el único que tenía una mirada seria, no, él estaba haciendo una cara como si estuviera a punto de llorar mientras tiraba de la manga de mi ropa una y otra vez. Solía ser un hermano tan temible que se apresuraba a golpearme en la cabeza y regañarme, pero solo en ese momento se cansó de llorar. No puedes, ¿de acuerdo? Escucha lo que dice tu hermano mayor. No puedes ir a ese lugar, me dijo. Recuerdo haber estado extremadamente confundido. Solo tenía la impresión de que mi hermano siempre estaba enojado y hambriento. Nunca se comportaba como si me apreciara o algo así. Honestamente, solía odiarlo. Pero se enfadarán si no hago lo que dicen. Así que me había sacudido las manos que se agarraban a mi manga. La expresión que tenía mi hermano en ese momento, esos ojos parecían como si todo lo que tenía delante se hubiera transformado en escombros. Mi hermano había dicho por última vez con una voz llorosa, oye, no puedes. Por favor, no te vayas. No te golpearé más, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? A pesar de eso, no estuve de acuerdo. Porque tenía miedo de que mis padres se enfadaran. No había visto a mi hermano desde entonces. Pensando en ello ahora, él podría haber tenido afecto por mí. En cuanto a mis padres, ¿había sido algo que no podían evitar? Todavía no lo sabía. Pero para decirlo sin rodeos, me habían vendido. No era algo tan inusual. Esta zona es remota, rural y todavía está arraigada en esas costumbres. Ese podría ser mi caso aún ahora. Vivía en una tierra que había abandonado, disfrazado para que nadie supiera que era yo. Sería terrible si alguien me vendiera de nuevo. Así que me había inventado. Un chico desconocido que había aparecido de la nada. Un forastero que había llegado antes de que nadie lo supiera. Ese era yo. Era un gran idiota que no podía deshacerse de su familia a pesar de que me habían echado. Me escapé del lugar al que me habían vendido a los 3 días y, empezando como mendigo, ahorré una suma para volver a casa. Hice cualquier cosa, desde trabajar en un huerto hasta cuidar de los bebés de otras personas, hacer la limpieza y el lavado, hacer recados y ser aprendiz en la cocina de un restaurante. Cualquier cosa, siempre que pudiera ganar dinero. Me habían vendido a un lugar bastante lejano, así que tardé un año en volver. Me alegraba cuando volvía a casa. De que las cosas volvieran a ser como antes. Sobre cómo mi vida se había torcido un poco pero volvía a ser como antes. Mi madre seguramente sería feliz. Me diría que hice un buen trabajo al volver a casa. Por eso, incluso ahora recordaba vívidamente la sensación de asombro que tuve cuando abrí la puerta y la casa estaba desierta. Papá, mamá, hermano mayor, susurré intermitentemente en la casa vacía. No hubo respuesta. Ah, así que las casas en las que la gente ya no vive también mueren, pensé. Yo era el niño de ese día, incluso ahora, sin ninguna respuesta. El caso del secuestro del tren transcontinental, la de esta foto se parece a esa chica, pero no lo es, ¿verdad? Mientras leía el periódico que los clientes habían dejado atrás como de costumbre, me relajaba en el muelle. Las estaciones habían pasado una vez más y el otoño estaba a punto de terminar. Aunque los años se alejaban de la primavera en la que había conocido a Violet, no había cambiado nada. Disculpe, ¿usted está haciendo paseos en barco? Ah, sí. Muchas gracias por su patrocinio de hoy. Soy el operador más seguro de aquí. El navegante Valentine. Hoy también estuve remando en un bote. Eso fue todo. Me levantaba por la mañana, comía, sacaba el bote, dejaba que los clientes se subieran a él, hacía mi trabajo, volvía a casa y dormía. Una repetición de eso. Sin que pasara nada especial, sin encuentros u oportunidades maravillosos, solo ganaba lo suficiente para comer y protegía mi casa. A veces, me encontraba pensando que era el único que vivía este tipo de vida diaria. Había trabajado desde pequeño, así que no sabía jugar muy bien, y no tenía a nadie más cercano a mí que a Violet. Aunque Violet no era mi amiga. Señor navegante. ¿Hay algún lugar por aquí donde pueda comer? Lo hay, una vez que llegue a tierra. Puede que no se parezca a nada que alguien de la gran ciudad como usted comería, aunque, ahora, entonces, tenga cuidado. Bien. Como ella dijo una vez, nuestra relación era de un navegante y su cliente, y no nos encontraríamos a menos que viniera aquí para la escritura fantasma. Era una persona increíble que vagaba por todo el mundo y vivía en un mundo completamente diferente al mío. Mientras regresaba a la orilla después de enviar al cliente, pensaba para mí mismo. ¿Está mi vida bien así? Hoy estuve aquí una vez más, sin intentar ir a donde estaba la persona de la que quiero estar cerca.
Aunque usara todo el cuaderno que Violet me dio, no podría informarle de esto. Porque no podía dejar mi ciudad natal. Señor Valentine. Hola. Ha pasado un tiempo. Fue una mañana muy hermosa ese día. Iluminada por el sol al salir de las nubes, las gotas de lluvia que habían caído la noche anterior emitían un brillo transparente. La persona que había aparecido en ese impresionante mundo era todavía un cuerpo extraño. El otoño justo antes de que se acercara el invierno. Violet Evergarden no llevaba su habitual traje de muñeca, sino que iba vestida de negro. Sombrero negro, capa negra sobre un vestido negro, y aunque la maleta, el paraguas y el broche esmeralda eran los mismos de siempre, todo era negro como el carbón, excepto ellos. Ella era una automemories doll vestida de negro. Cuando el viento soplaba, su ropa parecía revolotear de forma antinatural en su brazo izquierdo. El brazo había desaparecido. Solo faltaba uno de sus brazos. Me había dicho en algún momento que eran prótesis, pero al ver su figura sin una de ellas de esta manera, sentí la pérdida de la misma aunque no tuviera relación conmigo. Hola, ¿qué pasa con su brazo, su ropa y todo eso? Era casi como ese tipo de cosas. Vino hace un rato, ¿verdad? Los intervalos son muy cercanos. Casi como el funeral de alguien. Nunca había estado en uno, pero lo había observado desde el exterior antes. Aparentemente, mis preguntas la tuvieron desconcertada por un tiempo. Después de mostrar un semblante delgado como para empezar a explicar, Violet puso su equipaje en el suelo y apuntó a su brazo izquierdo con su mano derecha. Mi brazo se rompió. Está siendo reparado. Sus gestos de muñeca artificial que me habían gustado antes de darme cuenta y su voz clara se estaban convirtiendo en las principales causas que hacían que mi corazón estuviera inquieto. Puedo usar el derecho sin problemas. Es inconveniente, pero esto se resolverá eventualmente. Le pregunté la razón y si había estado involucrada en algún tipo de accidente. Violet no me dijo los detalles de su situación. Sonrió débilmente, parecía preocupada. Mientras tanto no nos habíamos visto, de verdad, muchas cosas pasaron, sin embargo, hoy no se trata de mí sino de otra persona. Me dijeron que era famoso por aquí, pero ¿no lo ha oído? Falleció. Solo había una persona por cuyo funeral Violet vendría a esta tierra, vestida de luto. Su mecenas de la escritura fantasma, el señor Lockhart. Ese anciano que la gente decía que iba a morir, pero que siempre había permanecido vivo. Yo, no tengo mucha interacción con la gente del pueblo, hemos tenido fuertes lluvias los últimos días, y cuando me esforcé por sacar el bote, me resfrié, así que me encerré en casa, y no vi a ninguno de mis amigos barqueros. Se me ocurrieron razones una tras otra como para dar una excusa. A pesar de que no había hecho nada malo. Parece que el funeral ya terminó. La gente de esa casa me contactó, así que vine deprisa. Para visitar su tumba. Eso también, pero también escribí su testamento a petición suya, y parece que hubo una disputa entre sus parientes cuando se abrió el testamento. Dijeron que querían que confirmara si realmente no había ningún error en el contenido. Me preguntaba qué había en el testamento, me preguntaba qué es lo que en el testamento había despertado la crítica general. Violet no me lo dijo, ya que no podía revelar el contenido de las cartas de su contratista, pero cuando se trataba de problemas que ocurrían después de la muerte de un anciano rico, tenía que ser la herencia. Simplemente significa que el testamento es como el señor Lockhart. Esto es todo lo que puedo decir. Así que el viejo malvado fue malvado hasta el final y luego se fue. Entonces, señorita Violet, ¿está a punto de involucrarse en esa gran pelea? Sí. Podría ser que sea su último viaje en este bote. Señor Valentine, si todavía está aquí para entonces, volveré con usted también. Lo estaré. No tomaré ningún otro cliente hoy y le estaré esperando al otro lado del río. Creo que tardaré mucho. Está bien, quiero decir. No te veré más, ¿verdad? Tenía un nudo en la garganta por la tristeza, así que no pude decir estas palabras. Pero creí que habían llegado a Violet. Ella dijo está bien después de una pausa. Y así, remití a Violet al lado de la orilla de la costa de la casa. Como había declarado, no tomé otros clientes, solo esperé a Violet. Dijo que le habían pasado muchas cosas, pero si la esencia de lo que había experimentado, que solo podía expresar con eso, era suficiente para que perdiera un brazo, entonces seguramente todavía debería haber una conmoción a su alrededor en este momento. Pobre Violet. Honestamente, el señor Lockhart fue un cliente que le dio problemas a Violet de principio a fin. Si no fuera por ese cliente problemático, Violet y yo no nos habríamos conocido. Tampoco hubiéramos tenido esa acumulación de tiempo de interacción con el paso de las estaciones. Deberías haber vivido más tiempo, susurré egoístamente.
Mi patética voz se mezcló con el lloriqueo. Yo era una persona horrible. Pensar que me quejaría del momento en que alguien a quien ni siquiera conocía también debería morir. Pero ahora, mi corazón se sentía como si se fuera a romper. Mi compostura se había ido. Por eso mi lengua era tan desagradable. Predije que eventualmente no podríamos vernos, algún día, de esta manera. Lo hice, pero pensé que sería un final más agradable. Más diferente, más. Sí, un día. Un día, justo cuando de repente no podía ver a mis padres y a mi hermano, Violet dejó de venir aquí. Pero yo no podía dejar este lugar, así que, me quedaba parado en el muelle, pensando que podría haber un día en el que ella vendría. Desde el punto de vista de otras personas, pueden pensar que esto era triste, pero para mí, era un final que aún tenía salvación y esperanza. No imaginé que ella misma me diría que esta era probablemente la última vez. Además, pensar que mi pecho se sentiría tan apretado solo porque ya no iba a ver a un cliente que solo veía de vez en cuando. Era un idiota. Sí, no estaba bien de la cabeza. Era sensible a las sutilezas de las emociones de los demás a pesar de no darles vida en mí. Sin embargo, era insensible cuando se trataba de mí, así que solo era capaz de notar las cosas cuando empezaban a doler de esta forma. Yo. Seguramente, estaba solo porque era así de tonto. ¿Voy a estar solo? Las palabras se desbordaron de mí de una manera natural. Silencio. No llores. Es como la forma en que llorabas de niño. Furu. Yo estaba feliz. Que Violet me había contratado y venía a pasear en mi bote. No quiero que, otra vez, estaré. Estaba esperando aquí. Para que alguien se acuerde de mí y venga a verme. Para que me busquen. Vivía esperando nada más que eso. Lo mismo para Violet. Era alguien de mi generación, que había sido arrojada al mundo de repente. Quería buscar a su persona importante, para que él la encontrara, era esa clase de chica. Pero ella estaba haciendo lo mejor para vivir. Realmente lo hizo lo mejor que pudo, sin perder frente a lo irracional de la vida. A medida que crecía, la vi brillar como una auto-memories doll, casi como si le estuviera pasando a una versión diferente de mí mismo. El hecho de que estaba haciendo lo mejor que podía era un estímulo. Pensé en ella como una camarada. A pesar de que no éramos amigos, se sentía como si lo fuéramos. Hermano mayor, ¿cuándo vas a volver? Estaba aquí solo. Así que, antes de que me diera cuenta, mi encuentro con esa chica se había convertido en la salvación de mi vida. Porque éramos iguales. Porque ambos estábamos esperando a gente que no volvería. Estaba bien aunque fuera solo unas pocas veces al año. Ella se había acordado y me había buscado. Para mí, ese hecho era, tan. Siento mucho llegar tan tarde. Había partido con el bote en la mañana, y era pasada la tarde cuando la auto-memories doll vestida de negro regresó. No parecía estar cansada, pero su voz estaba ronca, así que probablemente tuvo que hablar mucho. Buen trabajo, ¿cómo ha ido? Quería que no se enterara de que había estado llorando, pero mi voz era nasal y claramente una voz de después de llorar. En medio del atardecer, Violet me miró directamente. Todo está bien. Señor Valentine, ¿se encuentra bien? No lo sabía, así que me quedé en silencio. Te dejaré subir al bote ahora. Y entonces, será el final. No vendrás a verme nunca más. No sé si eso está bien, o si yo estoy de acuerdo con ello. Deme su mano. Venga con cuidado. Después de todo, este es el momento en que el atardecer y la noche se mezclan. Como si fuera a pasarlo por alto, me comporté como un mero profesional. El sentido del equilibrio de Violet estaba un poco perdido, quizás porque solo tenía su brazo derecho. La ayudé hasta que se sentó, y luego empecé a remar. Es la primera vez que veo el paisaje a esta hora. Asentí con la cabeza al murmullo de Violet. La noche en el río Jacaranda era una vista que parecía como si un sol escarlata hubiera saltado a la superficie del agua. Tanto el cielo como el río se pintaban de rojo, teñidos de oscuridad antes de que uno pudiera darse cuenta. Los pájaros clamaban como si anunciaran que ya era hora de volver a casa, los barqueros salían del trabajo y volvían a sus casas. Era ese tipo de hora, ese tipo de escena. Cuando el invierno estaba a punto de llegar, los árboles estaban desnudos y la mayoría de las hojas caídas sobre el agua tenían también sus colores oxidados. No había nada más apropiado para un día de despedida que esa soledad. Señor Valentine, muchas gracias por estar aquí para mí hasta hoy. La voz de Violet sonaba más suave que de costumbre. Ahora que lo pienso, sentí que el aire a su alrededor había cambiado un poco. Había pensado que era por el atuendo de luto, pero al mirarla de nuevo de esta manera, pensé que no era así. Sería una exageración decir que era como si un espíritu maligno se hubiera alejado de ella. Era diferente a la de antes.
Desde el principio, hasta ahora, para siempre, muchas gracias. Sí, en ese entonces, cuando nos conocimos, Violet Evergarden era una hermosa bestia salvaje que había sido arrojada al mundo. Estaba nerviosa, desconfiaba de todo, era inestable y actuaba con frialdad. Podría ser extraño que le diga esto a alguien que solo veo aquí. Pero para mí, señor Valentine, el hecho de que me deje subir a su bote cada vez que vengo. Sin embargo, en poco tiempo, había ganado en calidez y se había transformado de una bestia a una exquisita joven. Yo, seguramente, sí, estaba feliz por ello. Ahora puedo finalmente decirlo. Incluso si es algo trivial para usted. Yo, solo puedo encontrarme con usted aquí, así que cuando dijo que podía hablar con usted, me sentí feliz. Se acabó. El paisaje era demasiado solitario. Mi pecho se apretaba con las palabras que ella decía allí. Definitivamente no estaba preparada para ser una auto-memories doll. No tuve la gentileza de decir lo que sentía sin pensar como usted. Sin embargo, afirmó que alguien como yo tenía sus puntos fuertes. Se acabó de verdad. En un mundo lleno de negación, es difícil afirmar algo. Este es el final. Eso es lo que pienso. Hay mucha negación en este mundo. Afirmar es difícil. Pero usted lo hizo por mí. Por favor, no digas más de estas palabras de despedida. Muchas gracias. No. Tengo una cosa más que quiero decirle. No quiero escucharlas más. Señor Valentine, he encontrado a la persona que buscaba. Detente. Lo encontré. Descubrí que hay mucha gente en el mundo que busca a alguien que ya no puede ver. Mi tiempo contigo está pasando mientras hablas. Muchos me dijeron que era una tontería esperarle. Mi tiempo contigo se está desvaneciendo. Sin embargo, seguía mi corazón, que ni siquiera sabía que tenía. Se está derritiendo como la espuma en la superficie del agua. Señor Valentine, de ahora en adelante también le apoyo siempre esperando aquí a alguien. Incluso si, por casualidad, decide dejar de esperar y aventurarse a salir de aquí, apoyaré eso también. Me gustó esta pureza suya, como si reflejara a la otra persona. Afirmo su bondad. Porque usted afirmó la mía. Al apoyarte, fui capaz de apoyarme a mí mismo. Dejé escapar un grito. Sí, estaba lloriqueando. Al estar llorando mientras remaba, fui descalificado como navegante. Pero Violet no me juzgó. Después de secarme las lágrimas con las mangas de mi ropa varias veces, empecé a remar de nuevo. Cuando era niño, solo había hecho una cosa mientras lloraba. Papá, mamá, hermano mayor. La vez que fui a buscar, llamando a cada uno de ellos, en mi ciudad natal junto al río Jacaranda, sentí como si hubiera sido hace unos días. Violet, no me olvides, dije mientras lloraba, con cara de idiota. Sí. Señor Valentine, dijo que esta sería la última vez, pero haré una visita si recibo algún trabajo para hacer cerca. Eso es mentira. Incontables de mis clientes han dicho eso, pero a nadie le importa. Lo apoyo. Esto no es una mentira. Es solo un halago, estaba feliz de que nunca te olvidaras de mí. Pero pronto lo harás. El bote llegó al muelle casi como si chocara con él. El impacto causó que las lágrimas cayeran de mis ojos como la lluvia. Lo siento, solo váyase. Me agaché en la parte superior del barco. Tuve que ayudar a Violeta a bajar. Se acercaba la noche. No debería estar parado en un lugar como este. Yo era solo un navegante y esta chica era solo mi cliente. Terminamos aquí. Se acabó. Aprendí que tener a alguien que te acepte es importante. Tenía que secarme las lágrimas y despedirme de ella. Incluso si no puede verlo todo el tiempo. Señor Valentine, si fui una molestia para usted, por favor sepa esto. Tuve la sensación de que el único brazo que Violet tenía ahora me tocaba la espalda. Me di la vuelta. Nos habíamos conocido en este mundo tan severo. Un mundo que yo odiaba. También odiaba mi vida. Pero, Dios mío. Incluso cuando una pena tan cruel me atacó así. Hay una auto-memories doll en algún lugar del mundo que lo acepta. Por favor, tenga en cuenta esto. El mundo es hermoso. Mientras añadía eso no es una mentira, sentí que terminaría esperando por ella quién sabe cuántos años con solo esa frase, así que me encontré sonriendo. Mi estupidez y la bondad de Violet, esas dos cosas me hicieron llorar y reír. Al final, nos dimos la mano como niños pequeños. La ayudé a salir del bote y no la solté después de eso. Entonces ¿no es una mentira? ¿No me olvidará? No lo es. No lo haré. Tengo buena memoria. Algún día. Sí. Si me convierto en alguien capaz de ir a verla algún día, ¿me aceptará? ¿No sería una molestia? Yo, ya sabe, en realidad quería ser su amigo. No solo un navegante y su cliente.
Sí, lo haré. Pero no puedo de inmediato. Tengo una familia, no la tengo, pero la tengo. Sí. Pero, un día, un día. Sí, un día. Seguramente, en un día realmente bueno para que nos reunamos. Sí, definitivamente será un buen día. Encontrémonos de nuevo algún día, Violet Evergarden. Después de eso, así como Violet cambió de alguna manera, yo también. Así como la nieve cubrió las tierras de otoño, el maquillaje plateado se derritió antes de que nadie se diera cuenta y brotaron hojas jóvenes, yo también cambié. Fue durante la primavera cuando esto fue decisivo. Como era de esperar, para empezar algo, tenía que ser en primavera. Pétalos de flores púrpuras esparcidos por el río Jacaranda. Simplemente miraba el paisaje de forma aturdida. El puerto estaba lleno de clientes. A pesar de que yo era un navegante y había varios clientes que querían dar un paseo, estaba usando el barco solo para mí, sin dejar que nadie se subiera. Sin prestar atención a mis compañeros, que me contemplaban con miradas extrañas, me limité a observar todo el paisaje, para poder mirarme a los ojos. Mi hermosa ciudad natal. Una ciudad de la que solo tenía recuerdos lo suficientemente tristes como para atravesar mi pecho. Un pueblo donde ya nadie me buscaría. Un pueblo al que seguramente ninguno de ellos volvería nunca. El hecho de que Violet no viniera este año me dio una sensación parecida a la de despertar de un sueño. Como si mi cabeza nebulosa se estuviera aclarando, ese cambio vino a mí. Tirémoslo a la basura. Fue entonces cuando pensé por fin. Voy a tirar a mi familia. Eso fue lo que pensé. La razón por la que me aferraba a este lugar era que mi familia podría volver algún día. Tenía que volver, tenía que quedarme aquí, o estaba seguro de que se preocuparían si alguno de ellos volvía a casa. Porque eso me había perturbado. Me había hecho llorar. Así que debía estar aquí, pensé. Aunque no me dieran amor, amaba a mi familia. Pero la tiraré a la basura. Finalmente fui capaz de pensar así. Mientras lo hacía, se derramaron lágrimas. Había tardado mucho tiempo en llegar a esta decisión, que fue despiadada, y era una persona horrible que seguramente no moriría en paz y, como era de esperar, seguiría viviendo así, sin ser amado por nadie. Pero yo iba a hacerlo. Iba a deshacerme de mi familia. Después de todo, aunque la gente que se suponía que me amaba no lo hiciera, ella existía en mi mundo. En algún lugar de este mundo, había una auto-memories doll que me aceptó. Así que en lugar de esperar a alguien que nunca volvería a casa, debería dar un salto. Porque ya no era un niño de 8 años y podía ir a cualquier parte. Remé mi bote. No para nadie más. Para poder salir a mi nuevo viaje. ¿Qué debo hacer? Cuando pensé en qué hacer primero, como era de esperar, esa chica apareció en el fondo de mi mente. La chica que había visto mientras rezaba. Espérame. Las cintas rojo oscuro que atan su pelo dorado. Los pliegues de su vestido de cintas blancas. El paraguas azul claro. Como si estuvieran jugando, todas estas cosas se agitaban con el viento. Estaba bien que yo fuera a buscarlas a partir de ahora. Estaba bien. Espérame. Mi pecho estaba temblando. Comenzar la vida de nuevo era algo común, pero ahora que era mi turno, estaba temblando. Era difícil respirar del miedo y las expectativas. Las flores de los árboles de jacaranda bloqueaban mi campo de visión, y aunque su belleza borraba todo lo que se podía ver, ahora no eran más que un obstáculo. Lo que yo anhelaba no era eso. Lo que deseaba ver, el púrpura que quería volver a ver, ya no era este. Por favor, espérame. Las lágrimas brotaron. No sabía si eran lágrimas de tristeza, alivio o frustración. Ya no sabía nada. El sentimiento de haber desperdiciado tanto de mi vida y la sensación de que finalmente había llegado a este punto estaban en conflicto. No quería abandonar a mi familia. No lo hice. Pero la verdad es que siempre quise hacerlo. Ah, era tan idiota, tan confundido. Eso estuvo bien. Yo tampoco me entendía muy bien. No me entendí. Ya no entendía nada. ¿Qué estaba haciendo? No lo sabía. Seguramente, nunca lo había sabido. Ni siquiera sabía que estaba sufriendo. Pero había una sola cosa. Espera, una cosa que sabía. Cuando se trataba de cosas que sabía, solo había una. Que me sentí tan refrescado que le grité al mundo sin importarme nadie: Violet, espérame. Iba a verla, así que deseaba que no me olvidara. Eso fue todo. Eso fue todo. Ojos azules se abrieron. El tren llegó a la ciudad. Mientras los pasajeros se bajaban apresuradamente, una chica de ojos azules alisaba las arrugas de su vestido de cintas antes de bajar con gracia al andén. No actuó como si buscara a alguien o mostrara signos de perderse. Su figura mientras caminaba directamente a su destino era casi como la de una muñeca mecánica.
Seguramente no haría cosas como sorprenderse por algo o correr hacia alguien al encontrarlo. Así es como se veía. Sin embargo, de repente, la perfecta dama se quedó completamente quieta en medio de la plataforma llena de gente. Sus ojos azules habían detectado algo. Al encontrar a esa persona, parpadeó como si estuviera sorprendida, y luego salió corriendo. El dobladillo de su falda se extendió en desorden. Las cintas que mantenían su pelo dorado se balanceaban. Cuando empezó a correr, la otra persona también se abrió paso entre la multitud y se acercó. 3, 5, 10 pasos. Ella, que había entrado en un salto, se detuvo exactamente delante de él, pero la otra persona no lo hizo. Violet, bienvenida a casa. La tomó en sus brazos y enterró su cara en su hombro. Su amado, al que no había visto en mucho tiempo, le hizo cosquillas con su nariz mientras olía el aroma de su cabello. Debe haber estado en la plataforma durante mucho tiempo. Sus ropas frías y su calor corporal transmitían su deseo de verla. Mayor, he vuelto. No sabía que vendría a recogerme. Habiendo pasado de ser una bestia a una persona, de una persona a una chica y luego al amor más grande de alguien, Violet aceptó el abrazo de la otra persona sin resistencia. Soy feliz. Algo se precipitó gradualmente a través de su cuerpo. Era la sensación de que alegría, amor y otros sentimientos similares se habían convertido en luz y corrían desde las puntas de las uñas de los pies hasta la parte superior de la cabeza. La joven que antes no conocía las emociones ahora estaba enamorada. Uno podía ver otras encantadoras parejas de enamorados aquí y allá. Por lo tanto, aunque el coronel del ejército de este país, Leidenschaftlich, y una automemory Doll se abrazaban, nadie les prestaba atención. Las figuras íntimas de ambos y de las otras parejas eran una visión común. Si uno iba a desentrañar su historia, esta era una extraña pareja nacida a través de giros y vueltas, pero en la vida cotidiana, era solo una parte del paisaje. Violet. Lo siento, no pude oírte. ¿Dijiste algo? Debido a que Gilbert la abrazó fuertemente, el comentario de Violet fue procesado simplemente como algo incomprensible, pero no le importó. No, no fue gran cosa. He vuelto, mayor. Lo siento. Sí, bienvenida, Violet, te dije que quería verte. Sí, ahora mismo. Me enteré por Odgins de cuando tenías previsto volver, ¿estás cansada? Tengo un carruaje esperando para que podamos volver a casa rápidamente. Mayor, ¿qué pasa con el trabajo? Vine después de terminarlo. Tuve que forzarme pero no tengo planes más importantes que tú. Entonces, ¿podemos estar juntos un rato mientras el carruaje se mueve? Si te parece bien, puedo enviarte a la casa de los Evergarden después de que comamos. Gilbert tomó los ojos de Violet, dando vueltas como señal de aceptación. Tomó la bolsa de Violet en su lugar y, de forma natural, se encontró agarrando la mano que se había quedado vacía. Mientras la sostenía, Violet movió su mirada fugazmente. Empezó a parpadear de nuevo al mirar las dos manos juntas. Mayor, mayor. Después de su reunión durante el caso del secuestro del tren transcontinental, los dos habían confirmado sus sentimientos después del incidente del ataque a la compañía postal CH y comenzaron una nueva, aunque incómoda, relación. ¿Qué pasa? Casi parezco una niña. De hecho, ella era como una niña enamorada. ¿Porque estamos tomados de la mano? Sí. Nunca me perdería aquí, en Leidenschaftlich. Antes me tomaba la mano, pero, ahora. Era un poco deficiente para un coronel del ejército que pasaba de los 30 años, pero si uno dijera que era apropiado para gente modesta como estos dos, lo era. Me gustaría que tuvieras en cuenta que también las parejas se dan la mano, Violet. Es así. De hecho, mirando alrededor, hay mucha gente haciendo esto. Me habías dicho que lo entendías, así que nos percibí como novios. ¿Me equivoqué? No, en absoluto. Entonces, para fortalecer esa percepción, cambiemos la forma en que nos tomamos de la mano. Con el cambio de la forma de sostenerse a una en la que sus dedos se entrelazan, Violet pasó de ser solo una chica que era llevada a una dama que se acompaña. Violet parpadeó de nuevo. Desde que su romance se concretó, cada una de las reacciones de Violet entretenía a Gilbert, a quien dejaba mostrar una sonrisa que no podía reprimir. Seré feliz si, un día, me tomas la mano sin decir nada cuando extienda el brazo. Necesito entrenamiento, mayor. Cucú, ¿en serio? Entonces hagámoslo, Violet. Cuando la novata pareja dejó el andén, otro tren llegó. Mientras Violet y Gilbert caminaban entre la multitud, otra pareja pasó justo a su lado. La joven era una persona muy brillante y hermosa, que se podía decir que era de noble cuna.
El individuo que caminaba con una mano apoyada en su hombro como para protegerla de la multitud era una belleza andrógina con un inusual cabello plateado. Cortado, su pelo rubio platinado tenía la clase de exquisitez que parecía que haría sonidos de tañido mientras caminaba. Su chaqueta, camisa y pantalones eran de confección fina. Ya no se parecía en nada al navegante que solía remar en un barco en el pasado. Sintiendo como si un viejo conocido hubiera pasado, Valentine se detuvo un momento. ¿Qué pasa, Rose? Al ser llamado, Valentine inmediatamente volvió a caminar diciendo nada. No estaba permitido detenerse en el área general de una entrada atestada. Señora, tuve la sensación de que la chica que busco estaba aquí, buscando a alguien por su cuenta. Esos dos tenían un punto en común. ¿Violette Evergarden? Así es. Vivirás como un automemory doll en la misma ciudad que ella. No sería extraño que pasara por aquí. Encontrarás a esa chica algún día. Y un día, también podrás ver al hermano mayor del que me hablaste. Después de todo, los milagros ocurren todos los días. Sin embargo, todavía no se habían dado cuenta de que los engranajes de sus destinos no estaban alineados. Rose Valentine sonrió diciendo. Sí, señora. Para mí, señora, usted es el milagro. ¿Por qué, mi Rose no dice tales cosas? El flanco de Rose fue golpeado con bastante fuerza, pero aunque le dolió, la sonrisa no flaqueó. Este era también uno de sus secretos para el éxito. Hablando de eso, la escuela de automemory doll fue realmente difícil. Estoy agradecido a la señora por enviarme a ella, aunque... Oh, pero has regresado como un caballero que se ha vuelto capaz de escoltarme naturalmente de esta manera, así que ha dado resultados. Los ojos ámbar de Rose se abrieron de par en par bajo las pestañas de plata. Reflejaban la pícara expresión facial de su señora. La sonrisa de Rose se derrumbó un poco y se convirtió en una risa tensa. Señora, en el pasado logré engañar a la gente porque solía usar un sombrero para ocultar mi cara, pero, ¿realmente puedo hacer esto? Además, ¿no significa esto que tendré que engañar a todos los demás empleados y clientes? Había algo que no le había dicho a Violette Evergarden. Violette Evergarden era una chica misteriosa para él también, pero no había una gran diferencia entre ella y él. Dejé mi ciudad natal para empezar mi propia vida de verdad, y aún así. Ella iba a empezar una nueva vida en esta ciudad a partir de hoy. No solo como Valentine sino como Rose Valentine. La señora de la tienda especializada en cartas SW, Invierno Escarlata, que más tarde se haría un nombre por sí misma como una compañía postal única que empleaba mayormente automemory dolls masculinos, respondió con una sonrisa seductora. Si había despedidas, tenía que haber encuentros. Y si había finales, tenía que haber comienzos. No los engañaremos. Desde el principio te venderás como Rose Valentine, la belleza del travestismo. Vendemos cientos de tipos diferentes de cartas, papelería, sobres. Y también el atento servicio al cliente de encantadores jóvenes que tienen algún tipo de chispa en ellos. No hay duda de que esto será tan adictivo como las bebidas de alta calidad. Es exactamente porque este negocio está lleno de mujeres que una tienda llena de hombres brillará. ¿Es esto discriminación? Me estás discriminando, Rose. Buenos y malos finales. La vida seguía con ambos incluidos. Ah, pero soy una mujer. No, podría ser casi un hombre ya que he vivido la mayor parte de mi vida engañando a la gente sobre mi género. Eso es lo bueno de esto. Ah. Parecía una eternidad, pero no lo era, y sin embargo seguía adelante. Tu lado masculino y tu lado femenino original. Te recluté teniendo en cuenta eso. Tranquila. Puedes vender. Puedes hacerlo. Después de todo, no hay ninguna otra automemory doll semejante. Ah. No me digas ah. Caray, mi preciosa Rosa. No te preocupes. ¿Alguna vez te he mentido? La historia continuaría. Por muy cruel que fuera el mundo, los momentos hermosos volverían a pasar. Aún no ha pasado tanto tiempo desde que la conocí, así que no lo sabría, señora. La mañana llegará mientras estés allí. Así es como se hacían las historias. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト